El objetivo de la reunión es el que tenemos establecido desde hace más de 20 años, ¿no? Y es que las personas que tienen experiencia en pobreza de todos los países de la Unión Europea, países miembros de la EFTA, países candidatos a entrar a la Unión Europea, lancen también sus propuestas. Partimos del principio de que si para otros temas se llaman a los expertos en esos temas, si hay un problema financiero se llaman a las entidades financieras, si hay un problema con la empresa, el sector del automóvil se llaman a las empresas automóviles, si hay un problema con la agricultura se llama a las asociaciones agrarias, porque cuando se habla de pobreza que afecta a más de 95 millones de personas en la Unión Europea, ¿por qué no se tiene en cuenta la opinión de las personas que tienen experiencia en pobreza? Y de hecho estos encuentros lo que han venido demostrando a lo largo de todos estos años, de estos 21 años que llevamos celebrando, es que no solamente se sabe los problemas, sino también se hacen propuestas muy razonables y que en algunos casos se han tenido que implementar con el tiempo. Hemos visto cómo algunas de las reacciones que se han dado a la crisis de la COVID-19 y a la crisis generada por la invasión de Rusia de Ucrania han ido en la línea de lo que hacía años venían planteando las personas con experiencia en pobreza. Entonces, el objetivo de esta reunión es, primero, hacer nuevas propuestas, lanzar cuáles son las necesidades que están planteando y qué cosas tiene que hacer la Unión Europea, qué cosas tienen que hacer los Estados miembros y, desde luego, reivindicar la participación de las personas en situación de pobreza para también aportar sus propuestas a los temas que tienen que ver con pobreza y exclusión social en toda la Unión Europea. Tiene más capacidades de las que decían y de las que pensábamos. Y además se ha visto claramente con las respuestas a la COVID-19 y a la reacción a la crisis energética, inflacionaria que se ha ido generando, ¿no? En el sentido de que se han reforzado determinadas, con los Next Generation, se han ido reforzando determinado tipo de políticas que directa o indirectamente actúan sobre la situación de las personas en pobreza. Por ejemplo, reforzar las políticas de vivienda es un elemento necesario, importantísimo, que hace, ¿no?, que las familias puedan tener una mejor situación. Sea la recomendación que se ha hecho sobre rentas mínimas, que nosotros pensamos que es un buen paso, pero que tiene que ir más allá, que tiene que ser una directiva de rentas mínimas, ¿no? También es un paso en la buena dirección. Y, por supuesto, la directiva de salario mínimo es una buena directiva que se debe de implementar y que todos los países deben de cumplir con ella, ¿no? Por lo tanto, hay cosas que se pueden hacer también, que ahora, cuando empiezan los procesos de cierto ajuste fiscal, por supuesto que los que han sido siempre los últimos en recibir los beneficios de las políticas positivas no sean los primeros en recibir los recortes, ¿no? Sino que verdaderamente se tenga en cuenta que ciertas políticas que se han hecho como consecuencia de las crisis se deben de mantener en el tiempo para conseguir reducir la pobreza en la Unión Europea. Es muy importante lo que hace la Unión Europea y dentro de 7 meses tenemos elecciones europeas y tenemos que estar preparados para que tengamos un Parlamento que también incentive estas políticas sociales, que habitualmente el Parlamento siempre ha ido un paso más adelante que la Comisión Europea. Estamos mal posicionados, ¿no? Somos los quintos, ¿no? Me parece que tenemos 4 países que están peor que nosotros. Es verdad que cada país tiene unas características específicas y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero es verdad que estamos mal posicionados y además en España tenemos una situación estructural de pobreza muy importante y llevamos muchos años en torno al entre el 20 y 25%, dependiendo si hablamos de la AROPE o hablamos de la pobreza relativa. Eso significa que necesitamos políticas estructurales dirigidas claramente contra la pobreza, no solamente banalidades como decir el crecimiento termina con la pobreza. No, eso no es verdad, eso es mentira. El crecimiento es necesario, pero son necesarias políticas específicas para erradicar la pobreza. What we do as European Europe is to be the voice of all the networks. So we have APN Spain here, but we have other 31 networks, national networks. And what we try to do here is to really bring together all the different dimensions of poverty. Like Carlos explained, poverty is so structural, but it's also very multidimensional. So the experience of poverty in Spain can be totally different from the experience in poverty in Belgium, in Slovakia, in Sweden. That's why it's important to amplify the voices and make sure that we understand each individual experience. In Europe, what we try to do is really to make sure that these demands are translated into political requests, in political positions. And like Carlos said, next year we have the European elections. So for us, this meeting today is important from 2 points of view. So in the context of the European elections, what we try to do
is to create a pledge telling political groups what we expect from them to do in the field of social exclusion and poverty. But from the other hand is also to mobilize our communities to make sure that they vote. And they can also make sure to enter in dialogue at the national level with the politicians to make sure as well that what we request in Europe can also be requested at the member states level. Yo soy Kai Hernández y bueno, soy participante por parte de la delegación de España y bueno, pues el encuentro europeo es el segundo año que participo y bueno, pues estoy muy contento con las conclusiones que se están sacando y con el trabajo que se está realizando, ¿no? Ayer tuvimos una jornada muy intensa de trabajo en diferentes grupos un poco, y se va a hacer un poco la puesta en común ahora en unos minutos. Y creo que se sacan conclusiones muy importantes y que estaría bien echarlas un ojo. El tema principal de trabajo que ha sido este año está enfocado al tema de vivienda dentro de muchos ámbitos de lo que ello incluye, ¿no? Yo en concreto he participado en el que está enfocado en energías, en el tema de la energía sostenible y en la emergencia climática a nivel de cuando llega el invierno qué hacer, cuando llega el verano qué se puede hacer, un poco tratar esas situaciones, ¿no? Y se ha hablado de que el parque de vivienda público en general en Europa, hemos llegado un poco a la conclusión de que el problema viene a ser el mismo. Hay un montón de casas vacías que no se utilizan, no se usan y se construye nuevo. Entonces lo nuevo que se construye para parque de vivienda social, bien sea de alquiler o venta o lo que sea, se hace con materiales muy malos, realmente materiales muy baratos, lo cual dificulta todavía más el acceso a la eficiencia energética a las personas que en situación de pobreza, porque no tienen a veces medios suficientes para poder invertir en la luz, o a veces tienen que debatirse entre si pongo la calefacción o cómo, pero es algo en ámbito europeo. Yo pensaba que era algo más enfocado, a lo mejor que aquí en España era algo concreto, pero no, estamos en toda Europa estamos igual. Entonces, bueno, las conclusiones que se han sacado es que realmente hace falta una unión por parte de todos los gobiernos de Europa y trabajar como lo que es una Unión Europea y tomar medidas, porque no es una cuestión solo de cada país, sino es una cosa que se está viendo repetida como si hubiera una especie como de patrón. Y trabajar con lo que ya se tiene, o sea, no es tanto de implementar nuevas medidas, que también está bien, pero tanto como revisar las que ya tenemos y mejorarlas y hacer un poco una estructura más sólida en base a ellas. Aquí hemos hablado sobre todo de la ocupación de las viviendas ya existentes, o sea, lo que se ha propuesto, por lo menos en mi grupo, desde los compañeros que hemos estado trabajando en este ámbito, se ha propuesto utilizar las viviendas que ya existen con buenos recursos y no tanto como construir. A nivel europeo se ha propuesto de nuevo hablar entre todos para llegar a alguna medida común. Es verdad que no se ha tomado ninguna medida concreta, es lo que vamos a exponer un poco ahora, también ver la visión del resto de grupos, ya que todo. Pues realmente es muy importante la participación de las personas en general, pero de las personas en situación de pobreza en concreto, porque son personas que es verdad que no tienden a ser escuchadas si no son otros medios que no sea dando un poco de guerra, ¿no? O reuniéndose en espacios que nos facilitan nos alzan la voz y nos facilitan la comunicación, como es este espacio. Es muy importante que aquellas personas que sufren algo sean quienes puedan tomar las medidas para resolver esa situación, porque son expertas, son las personas que conocen. Entonces, bueno, apoyo un poco las palabras que ha dicho Carlos antes, de que si se llama a un experto para un tema en concreto, ¿por qué no en pobreza se habla con los expertos en pobreza, que son aquellos que la sufren, ¿no? Pues como lo digo siempre, además tuve una conferencia sobre esto hace poco, la semana pasada, en Pamplona, hablando directamente con ellos. Movimiento, o sea, es importante que te estudies, te formes, pero sobre todo que te muevas, que consigas contactos, que te esfuerces. Lo vas a tener más complicado que a lo mejor lo puede tener otra persona, ¿no? Por supuesto, no es fácil para nadie, pero para nosotros muchísimo menos. Entonces, movimiento. Al final, si tú te mueves o te molestas por conseguir algo, es más fácil que eso pase que si te dedicas solamente a estudiar o solamente... Claro que hay que estudiar, claro que hay que formarse, eso es vital, pero también es muy importante hacer contactos, salir, hacer esto, jugártela de vez en cuando, con cabeza, por supuesto, pero el movimiento se demuestra andando. O sea, hay una frase que recojo mucho, que es: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues es que es eso, o sea, si tú quieres hacer tu propio camino, tienes que moverte. Entonces,
que no se establezcan en la conformidad, ¿no? Que tiren para adelante, aunque sea duro, tienen un montón de apoyos, un montón de gente. Yo ya me he ofrecido un mogollón de veces también para lo que se necesite. Hay una red enorme debajo de todo esto que les va a estar no cubriendo, pero sí apoyando para decir, oye, si quieres dar este paso adelante, hazlo. Es importante también que se tome esa iniciativa, ¿no? Que muchas veces se da un poco por perdida cuando se va a hablar con ellos. De decir, bueno, no, pues estudias esto y haces tal. No, o sea, cada uno que haga lo que quiera, igual que cualquier otra persona, vaya. Para nadie es fácil a día de hoy tener un nivel de vida más o menos estable. Es difícil para todos, para la pobreza más todavía, porque hay menos recursos. Pero también es verdad que hay algo que las personas en pobreza tienen, que hay otras personas que no, que es una fuerza y un valor impresionante por las cosas que han vivido. Y eso, créeme, que ayuda un montón.